Perdón, no había puesto el bueno, gracias Ana por esta invitación, compartir con ustedes algo que no solamente viene del directorio, en eso creo que hay esto, sino que es una inquietud que ya tiene su base la reflexión de catequesis en América Latina y el Caribe. Y por eso quizá haciendo referencia a algunos aspectos del directorio, desde el 2020 veíamos que debía ser entre nosotros una que poco a poco se tiene que ir haciendo habitual, ¿no? En general, desde Aparecida o incluso desde antes, vemos la necesidad de conciencia de que estamos llamados a formar discípulos misioneros. O sea, no solamente es un eslogan que ha tomado la iglesia, sino que realmente el cometido final que tenemos es presentar a Jesús de tal manera que las personas que se encuentran con sientan el deseo y la necesidad de seguirlo y de testimoniarlo. Por ahí es donde va entonces nuestro interés y por ahí es donde debería ir como otras pastorales, al servicio de los procesos de evangelización que buscan formar discípulos y misioneros. Entonces, que rápidamente algunos aspectos. Miren, hay un mundo que posiblemente para Centroamérica funciona, pero que poco a poco cae. Y es el mundo de la cristiandad, donde la sociedad es cristiana, donde la familia tiene una base, donde los niños que nacen son, podemos decir, creados valores cristianos, donde son por la parroquia y por la escuela, recibiendo sacramentos, recibiendo instrucción, y donde después afortunadamente tenemos todavía partes de nuestra sociedad que están abiertos a esta trascendencia y vemos la cantidad de movimientos de pastorales a los cuales la gente se apunta. Lo que podemos decir era el proceso evangelizador hace unas décadas todavía teníamos en Centroamérica y que poco a poco va cayendo, sufriendo un proceso de cambio. De eso estamos pasando a esto. En muchos de nuestros países de Centroamérica, los sacramentos que debían ser de iniciación se convierte en el punto de referencia para pero solamente para recibir o el bautismo, recibir la Eucaristía y la confirmación. Pero son momentos, y más que abrir a una vida de fe, lo que hacen es, aquí por lo menos lo que yo conozco de Centroamérica y del Caribe, bueno, los chicos que hacen confirmación, al parecer es como el punto final. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces de dónde se...? Yo creo que todavía vivimos de rentas. La escuela católica está sufriendo mucho. Y las parroquias igual. Muchas familias no están mandando a sus hijos a la famosa perseverancia, a la infancia misionera, a los grupos que se tenían. En las escuelas estamos experimentando dificultades para transmitir la fe. Hay una resistencia que viene de la sociedad, hay una resistencia que nos viene de la misma familia y entonces muchos sienten que solamente es un acercamiento doctrinal, que lo único que nos interesa, aparte del beneficio que puede tener una escuela católica, es el adoctrinamiento. Y entonces muchos chicos que en su casa no viven un religioso, después en la escuela no lo viven. Y en la parroquia. Y estos dos momentos son los únicos que están quedando en nuestra sociedad. Muchos, no estoy hablando de las generaciones que tienen 60 años, estoy hablando de las generaciones que, por ejemplo, ahora tienen 50 o 30 años, muchos de ellos no están en las jóvenes generaciones y entonces las jóvenes generaciones de menos de 20 años van a recibir estas tradiciones que nos han dado como pueblos centroamericanos. Poco a poco se va perdiendo unas
situaciones que todos conocemos. Por ejemplo, ha habido toda una época, casi 15 o 20 años, es que ponemos a nuestros hijos, no necesariamente están tanto, sino que a veces son combinaciones o dependiendo de la influencia del mundo de la farándula o de la política, cogiendo esos nombres. Y entonces, para muchos chicos, recordar que tienen un nombre que recuerda unas actitudes que se han vivido alguien, un santo o una santa, ya no se dan. Este representa el sentido de la cristiandad, cristiandad entendida como Cristo al centro, si se dan cuenta en la parte de arriba, toda una sociedad teñida justamente en su vida religiosa por Cristo. Las fiestas, los días de asueto, las autoridades religiosas, autoridades civiles. Este sentido se ha ido perdiendo en nuestras sociedades. Nosotros venimos ya desde la independencia de sociedades que intentaban dejar el mundo religioso atrás y volverse a sociedades civiles donde la idea de religión y Estado se daba entre liberales y conservadores. Pero incluso en Centroamérica, que todas aquellas manifestaciones de devoción, de piedad popular, que antes atraían a miles de gente, hoy ya es poca. O si viene mucha gente, más con el sentido turístico, de tomar una foto, de captar un momento, pero todas estas manifestaciones que se daban en Semana Santa, en los momentos de los patronos de nuestras ciudades, de la visita a los santuarios, empieza a calar poco en las jóvenes generaciones y se va a perder. De hecho, muchas familias buscan los sacramentos simplemente por evitar males peores. Y hay todo un sentido de superstición, de si bautizo o no bautizo, de si hago la primera comunión o no la, si se confirman o no. Durante un tiempo hubo mucho miedo a lo que pasara en la vida y había presión social. La presión social está desapareciendo y el miedo también está dando paso a otros aspectos. La gente se da cuenta de que porque no bauticen a tu hijo no va a nada. O si no hace la primera comunión tampoco pasa nada. O si dejaste de ir a misa un domingo con esto de la pandemia, pues tampoco pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Justamente no está pasando nada, ni siquiera estamos transmitiendo la fe. Esa fe que nos ha movido durante épocas. Estamos experimentando que el número de niños o de adolescentes que piden los sacramentos va disminuyendo. A veces ya no se reciben los sacramentos para que sea una libertad de los menores, cuando sean adultos que ellos decidan. Nos estamos encontrando con dificultades, catequistas que están quemados porque sienten que su catequesis netamente sacramental, los chicos ya no vienen con esa chispa y esa devoción y cuesta dar catequesis. Incluso nos damos cuenta que nuestra catequesis únicamente en el encuentro con Dios a nivel sacramental, pero no desemboca en un encuentro con Jesús que cambia la sociedad, que nos invita al compromiso, que nos invita a ese sentido social que en algún momento se vio atacado con Monseñor Romero y con tantos mártires de nuestros países y que ahora se empieza a valorar poco a poco, pero ya no está presente en el imaginario, en las acciones de nuestra gente. Y a veces nos estamos encontrando poco a poco con iglesias que se van vaciando. Siempre hay excepciones. Empezamos a notar que los que van a misa no son entre 30 y 50 años, sino que más bien es abuelas, abuelos que llevan a... Y se va volviendo eso algo que veía mucho en Europa, hoy empieza a verse también entre nosotros, de gente que no está asistiendo. Si los cultos evangélicos mantienen, a veces incluso doblan o triplican su asistencia, su feligresía. Estas fotografías a mí me impactaron mucho que la vi. ¿Quién transmite la fe? No son los papás están trabajando. Quien transmite la fe suele ser la abuela,
Y algunas veces, ¿y qué fe? A veces es la fe de rezo, a veces es la fe de una concepción de un Dios ligada a la conducta humana. Pero realmente están transmitiendo la fe, realmente transmiten los adultos no. Fíjense la imagen en la derecha, una exposición del Santísimo, el sacerdote lleva el Santísimo para las personas y fíjense cómo está la gente ahí. La señora que tenemos enfrente, ella sí, ve que el Santísimo está cerca y con sus mismas manos, que está a la par, está y está teniendo un pequeño diálogo, con Jesús, Eucaristía. Pero vean, la niña está más cerca de que la señora. ¿Cuál es su centro de atención? El celular. No le has dicho que en ese momento Jesús es aquí, sino que más bien cada quien vive de acuerdo a una transmisión de la fe que le enseña a esa niña lo importante que es. O miren la adolescente que está justamente, se está fijando en la señora que está levantando el mano, como diciendo, ¿y a esta señora qué le pasa? Tampoco ella ha recibido una verdadera de la fe. O la cámara que se ve detrás de la señora. Alguien trata de captar el momento, pero no está con la persona, no está con Jesús. Y eso nos indica que poco a poco la fe va encontrando dificultad en transmitirse. En la catequesis estamos justamente por eso. Y el directorio lo primero que nos dice es que tenemos que dejar el paradigma centrado en la clase, en una clase escolar. No podemos seguir pensando que la catequesis es transmisión de contenidos simplemente. Aprender un catecismo, aprender unas ideas, repetirlas, buscar una aplicación práctica. Esa impronta escolar de conocimiento, de graduación, de castigos, si no vienes, no haces la primera comunión, tiene que ir pasando. No podemos seguir en ese sentido, tal y como lo dice el directorio. También nos dice el directorio que no podemos ir dando nuestra catequesis en la recepción sacramental. Si decimos catequesis y llegamos a la primera comunión, ya se la meta, no esperemos más. Si dijimos catequesis de confirma y preparamos para la confirma, tampoco esperemos más. Y eso tiene que ver en nosotros. La recepción sacramental es importante, es básica en el cristiano, pero el cristiano no solamente es recepción sacramental, el cristiano es relación en comunidad, el cristiano es servicio desinteresado y voluntario para los más necesitados. También nos indica el directorio que la catequesis no puede estar solamente por unas personas a quienes llamamos catequistas, pero no son lo único. Estamos llamados a implicar a la comunidad, empezando por la familia. Si ven los capítulos, segunda parte del directorio, nos van a hablar de una serie de personas que son importantes, empezando por el párroco, los diáconos, la familia, los laicos, los consagrados. Todos deberíamos ayudar de la catequesis, sino en la evangelización. Y otro aspecto en el que nos invita el directorio nos vuelve a recordar que no podemos solamente dirigir la catequesis para preparar menores de edad, sino que debemos ver sobre todo y retomar lo que ya se dijo en el Concilio Vaticano II, la atención prioritaria de adultos. Estamos muy bien con niños, porque es fácil trabajar con niños, bueno, hasta ahora, pero el niño no toma decisiones de vida. Si sus papás no van a misa, un niño no le va a decir a sus papás, bueno, quédese, no hay problema, yo opto por ir con Jesús a la parroquia. El niño va si van los papás, y el niño no va si no van los papás, o la lleva la abuela. Eso implica que debemos centrar nuestros adultos, empezando por los papás. Y también, como dice el directorio y lo dice Evangelii, debemos dejar una catequesis que se centre en la parroquia. Paga la parroquia, el salón parroquial, tiene la catequesis ahí. Hoy la vida es fuera de la parroquia, en muchos lugares, y debemos dentro de la vida. Ya lo decía el Papa Francisco, y ferias existenciales. Y
¿Dónde están la parroquia? De aquellos que ya no vienen a la parroquia porque se aburrieron, porque tuvieron una relación con alguien de la parroquia, sea el párroco, sea algún pastoral, los trataron mal, incluso aquel que se peleó con Dios y piensa que ya Dios en su vida no entra, pero dentro de él la búsqueda de infinito. E incluso nos dice que si el catecismo de la Iglesia Católica es importante, no podemos basar nuestra catequesis como lo hacíamos en el entorno escolar, en los libros. Necesitamos experiencia y por los capítulos centrales de la segunda parte del directorio nos hablan que no solamente es importante, sino que nos habla del poder de la naturaleza, de la capacidad de acompañamiento que debemos dar a nuestros interlocutores, de la vía del arte que debemos utilizar. Son cosas que no están en los libros, pero que también son importantes, del servicio, del servicio. Incluso romper ese calendario escolar. ¿Cuándo empieza en Honduras la catequesis? ¿Cuándo es el año escolar? ¿Cuándo se acaba el año de la catequesis? Cuando se acaba el año escolar. Dependemos tanto de la escuela y no podemos seguir de la base del cristiano, la vigilia pascual. Y no hemos hecho ella del centro, sino que lo hemos supeditado a calendario escolar. ¿Por qué? Porque nuestra catequesis dominantemente es de niños. Es por eso que ahora viene este sentido. Las cosas están cambiando. No podemos seguir la catequesis como la hemos hecho hasta ahora. Y ya desde antes de Aparecida, quienes nos dedicamos, veíamos que tenemos que empezar otra vez. No dar por supuesto que nuestra gente conoce a Dios. Bueno, puede ser que conozca teóricamente a Dios, pero nunca lo ha experimentado. Ha tenido prácticas rutinarias, pero no le han llevado a Dios. Por tanto, hay que empezar nuevamente y presentar a Dios no como una idea, sino como una persona que se acerca a ti, que toma la iniciativa y dice, oye, ¿quieres ser tú mi amigo, mi amiga? Te ofrezco ser mejor persona. Estaré contigo cuando lo pases mal. ¿Quieres eso? Esa parte no la hemos logrado y es ahora el reto que tenemos. Hablamos de una iniciación cristiana o una iniciación a la vida cristiana, porque no solamente es aprender cosas sobre Cristo, sino vivir en Cristo. Yo decía el documento de Aparecida. Aquí está el reto fundamental que afrontamos. Mostrar la capacidad que tiene la Iglesia de promover y formar discípulos que respondan a la vocación recibida y comuniquen por doquier, con de gratitud y alegría, el don del encuentro con Jesús. Empezando por nosotros. ¿Nos hemos encontrado con Jesús o seguimos ideas que nos inculcaron de Jesús? Eso creo que es una pregunta fundamental, porque si no nos hemos encontrado existencialmente con Jesús, pasando nuestra vida entre un antes y un después, mal es. Y eso no solamente pasa con laicos, nos pasa a los consagrados, les pasa a los sacerdotes. Podemos entrar al seminario, podemos entrar a la vida consagrada por rutina, pero tarde o temprano debe haber un Jesús. Lleva entonces a decir, si es necesario cambiar, pues es necesaria una conversión pastoral. Y ahí es donde nos cuestiona lo que vivimos en Centroamérica, el mal llamado Triángulo Norte. Cuestionados por la situación social que tenemos de desencanto, de corrupción, de politiquería, por la situación cultural de machismo, de no defensa de la vida, de buscar sobresalir con el menor esfuerzo, de la situación económica que vivimos, muchos con mucho y pocos con y muchos con poco. Nuestros asumen el compromiso de formar discípulos y misioneros. Debe ser esa iniciación a la vida. Estamos llamados a no partir desde lo que siempre hemos hecho en el servicio parroquiales,
tal día empieza las catequesis de comunión. Ese es el camino viejo. El camino nuevo implica que hagamos 3 o 4, salgamos de la parroquia, nos acerquemos a la gente que está necesitada y compartamos con ellos. No estamos hablando de llevar doctrina, estamos llamados a compartir nuestra vida y a interesarnos por ellos. Segundo, de ese interés que pongamos en las personas, suscitará en muchos que nos vean, que hablen con nosotros, pregunten, bueno, ¿y por qué haces esto? Surgirá en nosotros el dar la razón. Yo vengo contigo y gasto contigo porque he sido amado infinitamente por alguien al principio, y ese es Jesús. ¿Quisieras ser amigo tú también de él? Tenemos que garantizar que la persona que nos escucha, nos ve, que comparte con nosotros, se sienta de tal manera invitada y cuestionada por el testimonio y por nuestras palabras, que diga, yo quiero acercarme a ese Jesús que tú conoces. Tercero, necesitamos una iniciación a la vida cristiana que es de vida. Mire, yo estoy acostumbrado a ver los papás que llevan a sus niños a primera comunión, pero tú no notas que en los papás haya un cambio, ni en los niños. Los niños se lo pasan bien a la reunión, pero no hay un cambio real de vida. Vuelven a lo mismo. La catequesis es preciosa durante 1 hora, pero las otras 20 días, de los 7 días a la semana, no soy cristiano. Y uno no podría ir a la catequesis simplemente porque me toca, sino que he tenido el llamado de Dios y quiero cambiar. Y eso yo creo que es algo que no estamos logrando. Y la Iglesia nos habla de que tenemos que recuperar este sentido de un proceso catecumenal. Entre el siglo II y III y IV, la Iglesia experimentó una afluencia de personas que querían ser cristianos. Un proceso. Ya no simplemente era bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu, sino verificar si realmente ellos querían ser cristianos. Simplemente lo estaban buscando por un interés social y político, tener un trabajo en el Estado. Y es ahí donde se ponen unas etapas. No solamente dando contenidos teóricos, sino que se van ofreciendo experiencias que te hacen vivir en cristiano. Por ejemplo, los de confirmación. No sirve solamente dar 15, 20 temas sobre el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cuántos días a la semana les piden ustedes, muchachos de confirmación, que pasen al menos 1 hora con el coro, con Cáritas, con los que visitan a los enfermos? ¿Cuántas veces han rotado por todos esos grupos que son las fuerzas vivas de la iglesia? ¿Cuántas han tenido? Y no hablo de 1 o 2 o 4 en un año. Estoy hablando de experiencia semanal o quincenal, porque quien no experimenta la vida cristiana no es cristiano, no llega a ser cristiano. Trata esta inspiración catecumenal, teoría, muy práctica, pero también acompañamiento. Y palabra de Dios, que va iluminando tanto la teoría como la práctica. Los catecismos nos traen ya el texto bíblico, pero hemos vuelto inútiles a nuestros catequizandos porque no saben buscar un texto. Es más, es necesario llevar la Biblia en nuestras catequesis. Entonces, ¿cómo queremos que se enamoren de la palabra de Dios si no hacemos esto? También estamos acostumbrados a procesos unidireccionales. Se empieza en febrero y se acaba en noviembre o en diciembre, depende de cuándo. Y todos tienen que ir a las mismas catequesis. Pero es que algo está cambiando en la iglesia, que no todos llegan a la fe por la misma ruta de buses. Hay algunos que vienen de un lado, de otro lado, utilizan diversas combinaciones. Y en catequesis eso nos mataría. Hacia eso vamos. Habrá muchachos que están con Dios en la universidad. Habrá niños que se encuentran con Dios en un familiar o en la enfermedad. Habrá adultos que se acercan a diferentes lugares, pero no todos van a acercarse a Dios
o van a hacer un proceso de crecimiento, que eso es la catequesis, con los mismos estilos, sentados en un salón, escuchando un tema, cantando un canto, haciendo una dinámica, no. Este paradigma que estamos intentando dejar, porque lo que es que tenemos una audiencia, un auditorio, pero no nos garantiza que las personas realmente vivan en cristiano y sean tocadas en el corazón. Estamos llamados a hacer una catequesis donde la comunidad está implicada. La catequesis le toca a los católicos. No, tenemos que implicar, empezando por los padres, implicando a otras personas de la parroquia. Los de Cáritas pueden ayudarnos. Y cuando catequesis, no me refiero solo que vayan a dar un tema. ¿Qué tal si los de Cáritas invitan durante 3 veces para repartir, para armar bolsas, para llevar medicinas a un lugar y que vean ser cristiano? O los del coro, a 4 o 5 de mis muchachos y los invitan a sus reuniones, a sus ensayos, comparten con ellos lo que significa ser cristiano. Eso es ser catequesis. Y ahí sí que nos podemos involucrar todos. O el párroco invita por grupitos a los muchachos, muestra dónde vive y les invita a compartir y que al menos les compartan qué es lo que él hace, cómo lo pasa, o los igual. Necesitamos compartir, necesitamos esas experiencias. Como nos dice ahora el sínodo, no podemos caminar, hasta ahora lo hemos hecho bien. Escuela por un lado, movimientos por otro lado, grupos por acá, pastorales por acá. Hoy no. Hoy estamos llamados a puntos. Se camina más lento, sí, pero el proceso evangelizador exige que nos pongamos de acuerdo y muramos en cierta medida a nuestros terrenos conquistados para buscar entre todos lo mejor para nuestra iglesia. Dejar un poquitito nuestros terrenos para construir entre todos. Y con esta fotografía lo que quise sobre todo es pensar lo que dice el directorio varias veces. No esperen que lo vengan a hacer de fuera. Somos nosotros los que tenemos que buscar el sabor y las especias, podríamos decir, propias de lo que comemos en nuestros países. No esperemos que nos venga de Roma, no esperemos que nos venga de Estados Unidos o de España o de naciones fuera. Nosotros, ustedes como hondureños, yo como salvadoreño, que ahora trabajo en Guatemala, debo buscar cuál es el alma de mi pueblo para tratar de hablar el lenguaje de mi pueblo, para poder presentar los valores del evangelio utilizando el estilo propio de mi pueblo. Para mí las pupusas, para ustedes las baleadas, diferentes formas de comida, por decir, por hablar de la gastronomía, ¿no? Cosa que aprendemos desde pequeñito. Y lo mismo debería ser la vida de fe, que tome el estilo propio del hondureño, de la hondureña, del centroamericano en definitiva. Un aspecto que también tiene que cambiar es cómo acompañamos los procesos. Miren, yo he conocido catequistas que lo que hacen es un examen final. Otros toman la asistencia y el niño se accede al sacramento, finaliza la catequesis porque ha asistido o porque contestó bien el examen. O llega el momento de la reconciliación y el párroco, el sacerdote, lo que hace es un examen de conocimientos y si le queda tiempo, pues, a ver cómo te has portado, cómo estás, pórtate mejor y aquí está, ya. O le empieza a hacer preguntas de los mandamientos o de las oraciones. Pero pocas veces nos hemos preocupado para ver si esta persona no solamente se sabe los conocimientos religiosos, que eso es importante, sino si esta persona vive en cristiano en su casa. ¿Qué dicen en su casa de él o de ella? ¿Realmente tiene actitudes religiosas? ¿Vive en cristiano o no? Y a partir de ahí es que podríamos decirle a alguien, todavía debes seguir el camino de la catequesis. No estás todavía maduro. Los mangos sabemos cuándo cortarlos. Si los cortamos antes, sabemos que salen duros o lechosos. Pero sabemos el momento exacto en el que debemos cortarlo y qué debemos hacer. Lo mismo en los procesos de iniciación a la vida cristiana. Más que estar pendiente únicamente de los procesos doctrinales, de la doctrina que le damos, de las oraciones que aprenden, lo importante es cómo la persona y su familia
van caminando. Y eso no significa que dejemos los sacramentos, al contrario, los sacramentos se convierten no en metas, sino en puntos de referencia, a los cuales acudimos siempre que es necesario. Por eso es que en la catequesis puede haber niños que ya han recibido los sacramentos de iniciación y otros que se van preparando y otros que están reafirmando sus sacramentos, pero no son la meta en ningún momento. Y eso exige de nosotros formación, porque no vamos a poder ofrecer iniciación a la vida cristiana si nosotros no hemos sido iniciados. Si no, sería simplemente cambiar vocabulario. Donde antes se decía catequizando, decimos interlocutores. Donde antes decíamos catequesis de primera comunión, hoy decimos iniciación a la vida cristiana. No. Antes de empezar a ofrecer estos procesos, nosotros debemos hacer un cambio en nuestras vidas. Y quizá tener la audacia de dejar por un tiempo, por unos meses, la catequesis en activo o acompañar esa catequesis con momentos en los cuales aprendemos, somos iniciados. De ahí la importancia de las escuelas de catequesis, de los centros especializados, porque no vamos a poder ofrecer aquello de lo que nos hemos formados. Lo dice el directorio. Tenemos que buscar en cada, no digo tal vez en cada diócesis, pero en cada provincia eclesiástica, un centro de estudios medio y un centro de estudios superior en catequesis, en evangelización, donde hagamos de la persona no un sujeto pasivo, sino activo. Yo le ofrezco una propuesta de encuentro con Jesús, pero él también me hace preguntas y entre los dos construimos el proceso. Esto no es masivo, no es cuestión de que a los 15 les voy a dar lo mismo. Estoy llamado a ofrecer cosas básicas, pero después a este le voy a ofrecer esto, a este le voy a ofrecer esta otra experiencia. Porque díganme si no, en un mismo grupo puede haber chicos profundamente religiosos, como también chicos que están empezando de cero. Y los juntamos y los mezclamos. Eso está bien. Pero al chico que es profundamente religioso, ofrécele otras experiencias para que pueda seguir profundizando. Y al que está empezando, ofrécele experiencias que le ayuden a hacer clic con Jesús y seguir adelante. Y esto nos implica desde la pandemia, los medios sociales, las redes, no tener miedo de acercarnos, de hacer reuniones por Zoom, de estar en TikTok, de estar en Twitter, de estar en Facebook, de estar en Instagram. Las nuevas generaciones nacieron con un celular. Y si nosotros no estamos en estas redes sociales, ¿quién va a estar? Aunque tengamos que arriesgarnos, aunque nos equivoquemos. Finalmente, dentro de esta iniciación cristiana, estamos llamados a invitar sobre todo a los jóvenes. Miren, gracias a Dios tenemos todavía una juventud generosa y en cantidad. Aprovechemos esta fuerza, no es el futuro, es el ahora de Dios. Un joven motivado, un joven que se ha encontrado con Cristo, es un joven que mueve montañas. Y debemos ser los que somos ya adultos, tener la capacidad y la sencillez y la humildad de decir, yo no lo puedo todo. Ayúdame, hagámoslo juntos. Ellos son, podemos decir, los mensajeros, las personas que nos pueden ayudar a hacer clic con las jóvenes generaciones y a transmitir la fe con nuevos lenguajes. Básicamente esto es lo que quería compartir con ustedes de la importancia que tiene ahora la iniciación cristiana para nuestras vidas. He tratado de ser un poco breve por la reunión que también tienen ustedes y esto. No sé si habría alguna pregunta o algún comentario. Si no, pues sería mi participación. Ana, tú dirás. Si hay alguna pregunta, hermanos, mucho gusto. Me ha llamado mucho la atención, hermano Balbino, en esto de la iniciación cristiana, cuando usted decía, no es solo llevar a la doctrina, sino es llevar a compartir nuestra propia vida. Y cuando logramos hacer ese enlace, ¿verdad?, de compartir la vida, podemos lograr tener
mayor compromiso. En este momento, si revisamos las agendas del Padre Johnny y así las agendas de cada uno de los sacerdotes, el monseñor que ya se encuentra con nosotros, sabemos que están llenas de celebraciones en la vida sacramental, ¿verdad? Pero cómo esas estadísticas las pudiéramos llevar a realmente a vidas concretas de personas que se integren a la misma vida de la catequesis. Cuando hablamos de catequesis por niveles, yo me fijo que en las etapas de 6 años, 7 años, lo pegajoso a esos niños son los jóvenes. O sea, lo que a esos niños les llama la atención no es una catequista de mi edad, sino realmente un catequista joven, porque él tiene otra forma de expresarse con ellos, de sentarse, de pararse, de hacer, y lo siguen. Entonces digo yo, si todos nuestros niveles estuvieran llenos de esa juventud, ¿verdad? Que ya la marcaba bien la imagen de la Jornada Mundial, ¿verdad? A los jóvenes, cómo prestarles tanta atención. Para nosotros la liturgia es importante, es el culmen y la fuente, pero podemos decir, por décadas se ha ido perdiendo el sentido que tiene la liturgia como una forma de acercarnos a Dios y de Dios que viene a nuestro encuentro. Y por eso para mucha gente la liturgia hoy suena a cosa incomprendida, a incomprensible. Yo lo comparo, por ejemplo, a aquel que acostumbrado a música, te puedo decir, más salsa, más merengue, más bachata, más reggaetón, de repente le ponemos una ópera. La va a rechazar, pero es que no le hemos acompañado para aprender, para descubrir el sentido que tiene una ópera. Y básicamente ese es el proceso que debemos hacer, por ejemplo, para la liturgia. Si queremos que nuestras comunidades vivan y disfrutan y quieran acercarse a las celebraciones, debemos ante todo ayudarles a descubrir la importancia que tiene, pero esa importancia no se da solamente desde la teoría que damos, sino que antes debemos hacer experiencias de encuentro con Jesús, de silencio, de lectura de la palabra de Dios, de acercarse al pobre, porque es a partir de ahí que puede entonces nuestro espíritu acercarse a Dios. Estamos muy condicionados podemos decir, por la urgencia que vio el Concilio de Trento de fundamentar nuestra fe a partir de la doctrina. Y se hicieron muchos catecismos, pero actualmente nos damos cuenta que no solamente es acercarnos a una doctrina, como decía Benedicto, sino a una persona y recuperar ese sentido de Jesús como persona. Alguien ponía antes por acá, ¿no? Lo de si seguimos utilizando la palabra curso, charlas de textos catequísticos. Tenemos que ir cambiando nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque si cuando presentaron el directorio nos dijeron que uno de los grandes retos era dejar el entorno escolar, no podemos llamar al catequista maestro, ni maestra, ni profesor. No podemos hablar de clase, no podemos hablar de curso, si lo que tenemos que ir buscando. Hay otra terminología que debemos utilizar, no el examen. Hay formas diferentes, incluso ya no podemos pensar que vamos a aprender catequesis como quien maneja una clase, no. Hoy la catequesis es cómo acompaño a personas concretas con realidades concretas. Y a estas personas que voy acompañando en sus realidades, ¿de qué manera les voy encontrando? Les voy ofreciendo aquella parte de la palabra de Dios, de la doctrina de la Iglesia que ilumina ese momento. Y ese es el gran reto que estamos teniendo ahora. Edwin, tiene la mano levantada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo entiendo lo que estamos hablando, pero de igual manera quiero hacer una alocución a nivel nacional, a nivel nacional de Honduras. El punto es que de repente la catequesis la estamos entendiendo como una manera de darla o que alguien reciba un sacramento. Pero en este momento, con la pandemia, ya llevamos casi un año o 2 años, digamos, en cuanto que las parroquias o las diócesis han sido afectadas.
En ese sentido, lo que quiero decir es que la catequesis necesita ser revisada de una manera que responda a las exigencias actuales de cada diócesis. No es lo mismo hablar de Comayagua o hablar de San Pedro Sula, de Tegucigalpa, que hablar de diócesis de Gracia, por ejemplo. Cada diócesis responde a su realidad. En este sentido, la conferencia episcopal, los obispos tienen que ser claros dónde están ubicados, y de igual manera los sacerdotes o los catequistas, lo que se llama en Biblia el 1611. Pero lo que quiero decir es, la catequesis, si no responde a la realidad actual, estaríamos hablando de una manera teórica, sin responder a las exigencias que los jóvenes o los niños o quien sea necesitan en este momento. Gracias. Es lo que catequética se habla, fidelidad a Dios, pero también fidelidad a la persona, al hombre, a la mujer concreto, y a eso es a lo que estamos llamados, ¿no? Y qué bonito que la pandemia, digo, qué bonito, que la frase no es la más acertada. La pandemia, que ha sido un gran reto para nosotros, nos permite dedicar un poquito de tiempo que antes a lo mejor en las idas y venidas no teníamos, para pensar qué catequesis queremos. Y como bien decía antes, estamos llamados a pensar de qué vamos a ofrecer para nuestras diócesis, qué vamos a ofrecer para nuestras parroquias, que va a variar de un lugar. Yo creo que las catequesis estándar que hasta ahora habíamos tenido también van poco a poco a dar paso a catequesis, no digo más personalizadas, pero sí que ayudan a la persona a crecer más. Interesante, me llamó la atención el obispo de Quebec, por poner la situación fuera de nuestro contexto. Él lanzó un video y está en internet, en YouTube, en el cual él avisaba a su diócesis que en la reflexión que habían tenido propia de la pandemia, donde no se podían reunir y no podía haber celebraciones, en aquel momento en el que no había nada, los catequistas y agentes evangelizadores tomaban, de cara al directorio, tomaban la decisión de dedicar un poco más de tiempo al diálogo y a la profundización de la iniciación a la vida cristiana, para poder ser fieles a lo que la gente en ese momento, y al menos en aquella diócesis de Quebec, estaban necesitando. Yo creo que es básicamente lo que estamos todos llamados, y si somos responsables de catequesis en nuestras diócesis o en nuestras parroquias, decir qué es lo que se necesita aquí, cómo ayudamos a la persona a tener un encuentro con Jesús, pero que ese encuentro de Jesús desemboque en dos aspectos. Por un lado, en su seguimiento, discípulo misionero, pero por otro lado, que lo lleve a ser comunidad, y segundo, que lo ayude a pensar en los demás, en actitudes y en gestos de servicio. Eso es lo que presenta Evangelii Gaudium, es lo que presenta Fratelli Tutti. El querigma como creador de comunidad, el querigma como el que te impulsa a la caridad y al servicio, que está recogido justamente en el directorio. Hermano Balbino. Sí, Will. Nosotros como catequistas también siempre tenemos, muchas veces, como decía la hermana Ana, los pastores, nuestros sacerdotes, con unas agendas bien apretadas con sus celebraciones, y nos quejamos muchas veces los catequistas del poco acercamiento de nuestros pastores para nosotros los catequistas. Dos, demostramos muchas veces la poco interés de nosotros como catequistas a la formación, ¿verdad? Queremos seguir trabajando con el modelo de los años 50 en la forma de catequesis. Y algunos catequistas se matriculan con un solo nivel. Y tres, nosotros como catequistas, digamos, podemos ver, digamos, nuestro itinerario catequético empieza desde los 7 años, 6 años, hasta la etapa adulta. Tenemos material para etapa infantil, etapa adolescente y con los adultos. Pero miramos que el 90, a veces el 95% de nosotros como catequistas atendemos las edades de etapa infantil y adolescentes. Y apenas un 5
o un 10% con los padres, con los adultos. E incluso algunas parroquias todavía no han podido iniciar a trabajar con la etapa de adultos. Y yo siempre muchas veces lo he dicho, no podemos seguir haciendo lo mismo de la misma forma y esperar resultados diferentes. Entonces, como usted lo decía, ¿verdad? El niño que aprende una lección, si es que la lleva aprendida, muy poco va a incidir en la familia, en sus padres, y sus padres se quedan muy cómodos en sus hogares. Entonces, sentimos como que estamos trabajando en contracorriente con la poca apatía y poco interés de los padres de familia, y a veces también con el poco tiempo que nuestros pastores queremos nosotros que nos dedican a nosotros como catequistas. Entonces, creo que tenemos que revertir esos porcentajes de catequistas, como usted nos lo decía en nuestra diócesis, pensando mejor que un 7-3, 7 catequistas atendiendo adultos y un 30% atendiendo las otras etapas inferiores. Solamente, gracias. Gracias, sí. Debemos darnos cuenta que la evangelización no solamente depende exclusivamente de nuestros pastores. Cada cristiano por su bautismo está llamado a compartir la alegría de haberse encontrado con Jesús. Y esperar que nuestros pastores, como tú dices, con las agendas apretadas, sean los protagonistas es pedir algo ilusorio. Sin embargo, no podemos eludir nuestra responsabilidad, empezando en la casa. Como papás, mamás de familia, estamos llamados a transmitir nuestras convicciones a nuestros hijos. Los que trabajamos en el mundo de la educación, nuestras convicciones en nuestras escuelas o en el trabajo que tengamos. La evangelización no viene de arriba para abajo, sino que debería ser de la base hacia arriba. Por eso cambia. Y lo otro que tú decías, ¿no? Una catequesis centrada en transmitir temas a una catequesis que no deja de transmitir temas, pero que acompaña procesos. Eso no te lo enseñan, eso no lo aprendes porque leas 15 páginas sobre acompañamiento. Eso implica que tú como catequista tengas la experiencia de ser acompañado para que después tú puedas acompañar a otros. Y ese es un aspecto que a lo mejor es lo que tenemos que invertir. Dar experiencias clave que queremos como diócesis, como parroquia. ¿Qué experiencias clave que queremos que los catequistas vivan para que después las puedan transmitir? Experiencias de solidaridad, experiencias de comunidad, experiencias de oración personal y oración en grupo, experiencia de discernimiento, experiencia de acompañamiento. Estos aspectos hacen la vida cristiana y ayudan al catequista a decir, no solamente son temas, sino que yo voy a dar de las experiencias que he tenido, voy a suscitar experiencias para otros. Gracias. Leti, sí. Quisiera comentarles que desde hace mucho tiempo nosotros venimos hablando de lo que es la renovación del lenguaje en la catequesis, porque uno de los aspectos que incide negativamente desde que el padre se acerca, porque en estos momentos y antes, aunque hayamos emprendido muchas, podríamos decir, proyectos de acercamiento con los padres de familia, con la comunidad, con la pandemia, pues ha venido a mermar esas situaciones. Sin embargo, seguimos manteniendo y escuchando aún dentro de las comisiones las palabras libro para la primera comunión, material para la confirmación, el grupo de confirmación. Una vez que este grupo se confirma, como que dice, aquí se acabó la tarea, nos vemos. Dentro de la diócesis de San Pedro Sula nosotros tenemos celebraciones en el momento en el que se va recorriendo cada una de las etapas y de los niveles que están diseñados en el itinerario de la catequesis. Pero realmente pues los catequistas que se van incorporando, especialmente los nuevos, muchas veces no conocen ni el itinerario a profundidad. Entonces vamos encontrando esos vacíos
que luego repercuten en el crecimiento, en la renovación y en el encuentro especialmente del niño, del adolescente o del joven. Porque cuando se celebra la confirmación, se ha propuesto un paso de etapa en el que se incorpora a la pastoral juvenil para que reciba este grupo, en donde ya va nucleado, ya va con una experiencia de comunidad cristiana. Pero muchas veces no logramos ese empalme. Y ahorita con pandemia, en realidad, yo pienso que la catequesis en toda la diócesis, porque realmente, o sea, como dijo usted, creo, o Willy, no sé quién lo dijo anteriormente, de los hermanos, creo que fue Elwin, no sé en realidad quién lo dijo, pero es difícil proponer lo mismo en distintas diócesis, porque si no conocemos la realidad de nuestra diócesis, si la comisión debe trabajar, cada comisión diocesana debe trabajar en el conocimiento pastoral de su diócesis y a la vez cómo necesitamos reevangelizarnos y reincorporarnos todos en una nueva catequesis, en una catequesis, como decía usted, que incorpore la familia, que incorpore la comunidad cristiana y que los catequistas estén conscientes de que ya no podemos sentarnos a recibir a los niños que se van a inscribir y que muchas veces se mantiene el lenguaje de matricular a los niños en la catequesis. Creo que estamos en un punto, en este momento, en un punto sumamente importante en el que como Comisión Nacional debemos saber hacia dónde vamos a enfocar nuestras líneas pastorales en la catequesis y vamos a hacer como la propuesta en firme en qué aspecto vamos a trabajar, porque pudiera ser que nos orientáramos más en la formación del catequista, pero sí a futuro no tenemos una programación definida para luego dar el segundo paso, ¿verdad? Gracias. Ana, Quería comentarles Leti. nada más. Gracias, Leti. Ana, yo creo que ustedes también tienen todavía una agenda para realizar y no me gustaría quitarles más tiempo. Hermano, Yo les agradezco la invitación. Cuenten conmigo en lo que pueda colaborar en cuanto a reflexión. Y nada, me retiro para que ustedes puedan seguir. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Gracias. Recemos unos por otros. Monseñor se comunicará gracias con usted, ¿verdad? Ahí estamos, con gusto, Monseñor, ya sabes, Sí. está por ahí, Monseñor, estamos por ahí. Ya le debemos varias entonces. ofrendas, padre. Hermano. Nos vemos entonces. Muchas gracias y les dejo en la reunión. Bueno, Gracias. muchas gracias, bendiciones. A ustedes.